Bienvenidas a este programa en el año 2026. Es nuestro segundo programa, mi querida Belén. Estamos muy emocionados. Tenemos de verdad este, estas fechas tan maravillosas que acaban de pasar, el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Obviamente espero que a ti te hayan llegado muchas flores, muchos osos de peluche, muchas idas al cine, mucho de todo, porque realmente, febrero se conoce como el mes del amor y obviamente hubo un día de San Valentín que obviamente todos recurrimos a ese para decirle no solamente a nuestra pareja, para decirle a toda nuestra familia cuánto los queremos. Por ejemplo, en mi caso, les doy dulces a todos, así para que recuerden Ah, que hay cariño, que medio me caen bien a veces, medio me caen mal, pero realmente es un mes muy importante, pero mi querida Belén, también es un mes que muchas veces consideramos porque pues están las escapadas de las personas que tienen ya compromisos y se van con alguna otra situación. Y entonces hoy hablaremos de un tema muy delicado que es la infidelidad. exactamente, Ilian. Tenemos un temazo que muchos han vivido, que hemos escuchado, pero que pocos se atreven a hablar. Y por supuesto que muy pocos todavía sobre una base científica, una base legal, que pues es lo que vamos a tener en este programa, Ilian. Vamos a hablar sobre la parte psicológica y emocional, pero esto no está desapegado de lo legal y de lo que sí se vive y de lo que sí se presenta en nuestras leyes mexicanas, por supuesto contigo. Muchas gracias, Belén. Oye, por cierto, no dejen de mandarnos mensajitos y correitos para nosotros estar al pendiente de ustedes y saber qué temas quieren que podamos abordar o que quieran que nosotros abordemos. Escríbanos a justamente diálogo@gmail.com. Y no dejen de seguirnos. Este programa va a estar buenísimo en nuestro canal. Vamos a tener dinámicas en vivo, pero si nos estás escuchando en la noche, que es cuando va a ser el programa, si nos estás viendo en la mañana o en la tarde, no dejen de responder en nuestro programa de YouTube, en justamente guión Just Psico. Nos pueden escribir, dejar sus comentarios, porque les tenemos dinámicas preparadas especialmente con este tema que vamos a sacar fuego, Ilian. Sí, y aquí abajito los voy a poner también, ya tenemos TikTok, Belén, entonces les vamos a poner aquí abajito el TikTok para que nos puedan seguir. Creo que es bastante interesante cómo tenemos la interacción en diferentes plataformas, mi querida Belén. Y obviamente, pues ya nos conocen, yo soy Ilia Maldonado, ella es mi querida amiga Belén López, ella es una gran psicóloga, yo soy una gran abogada y comenzamos. Comenzamos, Ilian. Pues mira, Belén, empezamos con un tema súper fuerte, súper claro, súper doloroso, súper confuso, súper todo. A ver, la infidelidad, ¿cómo se define en materia psicológica o en tu área? Fíjate que esta definición, Ileana, muchas veces o en en varias terapias que brindo a manera individual y también terapia de pareja, que esta va a ser más recomendación terapia de pareja, normalmente llegan los usuarios o los pacientes porque sufrieron una infidelidad de connotación sexual. Ujú. Pero la infidelidad no es única ni exclusiva de esta temática. En realidad, la infidelidad es la falta del cumplimiento de acuerdos que como pareja nosotros tuvimos. Estos acuerdos pueden ser emocionales o evidentemente de connotación sexual, ¿sí? La infidelidad va más allá de lo físico, o incluye ocultamiento, obviamente el engaño, la mentira. Con la infidelidad se rompe la confianza. ¿Mm? Y es bien importante cuando lo platicamos en terapia de pareja, porque hay quienes me dicen, es que yo le dejé ver que para mí eso era un engaño. Y la pregunta directa, ¿se lo dijiste? No. ¿Cómo se lo hiciste ver? Ah, pues cada que hacía cierta conducta, o yo lloraba, o yo me molestaba, o yo le reclamaba. Pero le dijiste fuerte y claro, ¿esto para mí es infidelidad? No. Entonces, no es una justificación y tampoco es para salvar a la otra persona, pero es para aclarar, ¿sí? Las interpretaciones no cuentan, la subjetividad no vale,
Entonces, en conclusión, la infidelidad es de connotación emocional, ¿sí? De cuestión física, en todo aquel no cumplimiento de acuerdos entre la pareja, ¿vale? Ok, ok. Entonces no solamente Y es, lo, y, me puso el cuerno, o sea, porque me se fue infiel, me puso el cuerno, o sea, es más allá. y lo vamos a ver un poquito más adelante desglosado, pero justo, ¿no? Es que me puso el cuerno porque le dio like a una imagen en una plataforma. Y él sabía o ella sabía, porque se da de todos casos, que eso para ti era infidelidad. No. Entonces no hubo una falta de acuerdo. Aquí el tema es cuando ya está el acuerdo establecido, que se está rompiendo o que no se está cumpliendo. Y es en donde entra la terapia, es en donde entran las negociaciones y los significados, ¿no? Pero no solamente, ojo, aquí es importante, no solamente es el contacto físico, sino el no cumplimiento de esos acuerdos porque se rompe la confianza. Ujú. Ok, ok, Esto va. desde la parte psicológica, Ilian, pero en la parte legal, ¿qué podemos observar sobre la infidelidad? Fíjate que en sí no está tipificado como de ahorita la infidelidad. Antes era una situación que incluso podía ser causal de divorcio. eh, Pero hoy por hoy, vaya, realmente desde el año 2000 cambió el Código Penal y ya no podemos encontrar ni siquiera en materia familiar que este sea una causa para poderte divorciar. O sea, no hay una definición de la infidelidad, porque bueno, no existe, pero vaya, no es una causa de divorcio. Ya tenemos el divorcio incausado. Ya no es necesario decir una causa, solamente es me quiero divorciar y presentar el convenio que en otros programas ya hemos platicado. Entonces, Ujú. también el tipo penal ya se fue y lo consideraron así, Belén, porque decían que era una situación discriminatoria, que era un acto personalísimo, es algo de la vida privada y que realmente pues no era como necesario estar, imagínate, nosotros como Demostrando. abogados, híjole, búscate la causal de divorcio para ver cómo con cuál le metemos y aparte de todo tenemos que acreditarla. Era en muchos casos muy complicado porque pues sí, esa figura en específico era con escándalo y no sé qué. Entonces, los elementos eran un poco complicados, por eso es que ya no hay. Lo que sí te puedo decir es que puedes divorciarte y te puedes divorciar y la definición de divorcio es la disolución del vínculo matrimonial y deja en aptitud a los cónyuges para poder contraer matrimonio de nueva cuenta, ¿no? Pero en realidad la infidelidad, no, ya no aparece, ya no existe. O sea, sí hay consecuencias por ello, claro, pero hoy por hoy no hay una definición. Yo creo que varios agentes privados que se dedicaban a tener los elementos que necesitaban se quedaron sin trabajo por ese aspecto, ¿verdad? Sí, la verdad es que era un tema muy delicado, pero deja eso muy doloroso también porque pues no es tan sencillo poder aceptar que tu pareja te fue infiel. Y si a todo eso le metes los elementos con los cuales tendrías que acreditarlo, la verdad es que sí eran. Híjole, espérate, manito, mejor presentamos otra causal en lugar de dar el divorcio, pero de que te divorciamos, ¿no? O sea, sí eran como temas delicados, ¿no? Ahorita qué bueno que ya no es viable, o sea, ya no te piden causales, solamente divórciate y ya, o sea, no tienes por qué decir por qué, cuál fue el motivo, ¿no? Muchas veces se dejaban de Sí, querer ir porque a todo. ¿Mande? te exponías a que, no sé, jueces, CMPs vieran, ¿no? Lo que estaba sucediendo. Y Así pues sí es. es muy privado. Y como dices, es muy doloroso y es muy difícil de entender. Se abren muchas incógnitas, se generan muchas culpas. O sea, ya bastante con la parte emocional como para todavía irte a exponer, ¿no? Sí, Afortunadamente, ya lo sabemos, las leyes han cambiado. se conocía mucho como el adulterio. Esa era la terminología que se utilizaba para la infidelidad, el adulterio. Entonces, no, ya ahora ya cambiamos y ya es como más flexible, afortunadamente, el derecho, mi queridísima Belén, en ese aspecto. Y el divorcio también, ¿no? Sí, claro. Legalmente. Sí, ya, es más fácil, es más sencillo. Entonces, bueno, Ilian, aquí tenemos que entender por qué se da el divorcio, perdón, por qué se da la infidelidad para tratar de entender justo todo esto, ¿no?
Así es. Esta infidelidad se puede dar para darme a entender y para poderla desarrollar mejor, lo podemos ver desde tres aristas. Desde la parte individual como sujetos que somos, la parte de pareja, porque estamos en un espacio compartiendo, en un momento compartido, y desde la parte contextual, que es el momento en el que nos encontramos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué una persona desde la arista personal o individual llega a ser infiel? Por varios factores que tienen que ver con su estructura de personalidad, ¿no? Fíjate Por que una siempre baja dicen por tu culpa, autoestima. porque no lo tratabas bien, no le dabas de Ajá. comer, no lo atendías, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahorita vamos a ver justo esa parte porque de manera individual, quien comete el acto de infidelidad, quien no cumple este acuerdo, tiene que ver, por ejemplo, con su baja autoestima, ¿sí? Tiene que ver con una necesidad de confirmación, una necesidad de valía, necesitaba validarse, eh, simplemente un momento de impulsividad. O sea, de verdad, no dejemos de lado que el ser humano sí es racional, pero tenemos instintos primitivos. Y sí, llegamos a cometer actos que nos está ganando nuestro impulso. Ujú. En cuestión meramente de pareja, entra lo que tú dices, ¿no? Hubo una falta de comunicación, hubo una desconexión emocional, hay resentimientos acumulados que volvemos a nunca los pusieron sobre la mesa, ¿sí? Y en el contexto, ¿qué te cuento yo, que tú eres abogada? ¿Qué te cuento yo, que estuve en una institución a nivel gubernamental federal? Me explico. Hay incluso ciertos empleos que el mismo contexto se presta para, ¿no? Las mal llamadas redes sociales, que para mí nunca van a ser redes sociales ni, no, ni lo son, pero bueno, esta parte en donde pues me es más fácil que a través de una imagen, otra vez, ¿no? Yo no sé, para mí esto no es infidelidad y veo a una chica o a un chico que me agrada en ciertas poses, con cierta actitud y yo doy un like, ¿no? Y entonces el contexto me dice, pues no estás teniendo contacto, ni siquiera la conoces, pero para la otra persona es que te la pasas viendo su página, te la pasas siguiéndole. Entonces el contexto nos habla de que si no se pone claro si eso yo no te digo que para mí es una infidelidad, entonces tú ahí ya me estás engañando. ¿Qué es lo que sucede? Que hay multifactores que llevan a alguien a cometer una infidelidad, es decir, a no cumplir un acuerdo, ¿sí? Muchas veces se cree que por casarnos, por juntarnos, por vivir juntos, ya existe la monogamia. Y no necesariamente, no porque tú y yo compartamos un espacio juntos, estamos siendo obligados a sernos fiel y leales. Es lo que dice mi psique, es lo que me dice el contexto, es lo que me dice mi persona. Entonces vamos a hablar y vamos a sentarnos. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿cuál es el tema que te gustaría mencionar y que por miedo a perder a tu pareja, por vergüenza, no te atreves a poner sobre la mesa, ¿no? Ok. Y muchas veces, Ilia, la parte de la infidelidad nos habla muchísimo más de quien la cometió, sí, pero desde una pérdida de identidad. Es decir, nos dejamos perder entre el agobio de lo laboral, el estrés del tráfico, las preocupaciones económicas, los hijos. ¿Y qué es lo que se busca con esta otra pareja? Ni siquiera tiene que ver con mi pareja actual que no me da, que no me ayuda, que no me guía. Tiene que ver conmigo. Tiene que ver con que a mí me hace falta recuperar ese brillo, a mí me hace falta salir y conocer y viajar, a mí me hace falta más apapacho. Entonces, otra vez, yo que cometí la infidelidad, tengo algo que estoy buscando, ¿sí? Tengo algo que no estoy cumpliendo. Esto no me queda claro, pero por otro lado, no estoy teniendo eso y no necesariamente es porque mi pareja no me lo dé, es que yo no lo estoy teniendo. Y entonces es cuando salgo a buscar. O no me queda claro y estoy haciendo conductas que mi pareja considera infidelidad y por eso se da el acto de falta de acuerdos.
Y se da principalmente porque nunca se puso claro que es un acuerdo entre nosotros sobre fidelidad, ¿no? Ok, ok. Entonces hay que Entonces, te estoy hablarlo para hablando de diferentes determinar. contextos, Claro, hay que hablarlo para determinar si es considerado sobre todo, infidelidad o no. Debe haber comunicación, pactos, y si se rompen esos exacto. pactos, entonces ya hay una posible, bueno, hay una infidelidad. Va. Sí, sobre todo porque Así ya es. hay Hoy parejas poliamor, ¿no? Eso te iba a decir, hoy tenemos una gran gama, si lo quieres ver así, de definición de parejas, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, están estas parejas que dicen, bueno, tú y yo podemos tener contacto sexual con otras parejas siempre y cuando no te enamores de esa pareja. O tú y yo podemos tener contacto siempre y cuando que tú me digas que lo vas a ir a hacer. No me invites, solo manténme informado. Si no me mantienes informada, ahí ya se está dando un acto de infidelidad, aunque Ya, esté permitido dentro de la pareja, ya, ya, porque ya. no respeté el acuerdo. Ajá. Entonces, por eso es, vamos a sentarnos. Cuando llegan a terapia de pareja, yo siempre les digo a mis pacientes, aunque vengan por otro tema, siempre vamos a hablar de sexualidad, de política, de religión, de economía y obviamente el tema que nos está trayendo a consulta. Porque son temas que dejamos entrever, que no me importa, yo soy cristiana, tú eres evangelista, y cuando tenemos hijos, ¿bajo qué religión van a profesar? Nunca nos pusimos de acuerdo. Tú le vas a la América, yo le voy a las Chivas, decimos no pasa nada, pero cuando vamos a un partido nos terminamos peleando. Entonces, cosas que sí se tienen que poner sobre la mesa, política, religión, economía, fidelidad y comunicación, Ya, siempre, sí, ¿sí? me parece perfecto. Entonces hagan una guía para que empiecen a desahogar eso con su pareja. Por Creo que favor. sería algo muy loable. Así ¿Alguna es. pregunta, Bel? Sí, Lean, bueno, entonces entiendo, me dices, la infidelidad ya no es una causal de divorcio como tal, no es un elemento que El influye, adulterio. Ujú. pero ¿qué motivos sí influyen legalmente, a lo mejor con esta temática o que nuestros seguidores puedan escuchar para saber, por aquí me puedo ir, ¿no? Mira, lo que pasa es que era lo que te comentaba. Existen, ya hemos visto en otros capítulos, diversos tipos de violencia. Violencia física, violencia económica, violencia patrimonial, violencia psicológica y aparte también en materia penal existen otros rubros de violencia. Entonces, en realidad, no es que influya el motivo. O sea, puede ser, Belén, que una persona sea infiel, como te había comentado. Y entonces, como es infiel, llega y ya dejas de percibir el dinero para la manutención de tus hijos. ¿Por qué? Porque él está entretenido con otra persona. Ah, bueno, ya ahí hay una violencia económica, ¿no? Puede ser que Mm, ya llegue más agresivo contigo, puede ser que incluso psicológicamente empiece a torturarte con su pareja externa. Puede, o sea, haber amenazas, etcétera, etcétera, y entonces ya ahí se desencadena, pero en sí la violencia contra la persona, no tanto es que sea la infidelidad o el adulterio una causal, sino más bien son los factores que originan porque esa persona está con alguien más. Ajá. También podemos hablar, no sé, de un daño moral, Belén. Podemos hablar también de un daño moral cuando se hace muy público, se expone a la persona, el daño psicológico que le ocasiona. Eso es, a veces es un poquito difícil de comprobar, pero vaya, también puede haber el famoso daño moral. La violencia vicaria. Esa violencia vicaria, Belén, que exactamente usa a los hijos para hacerle daño a la otra persona, para controlarla, para amenazarla. Estamos hablando de una sanción que va de 2 a 6 años de prisión. Más aparte, los derechos que puedan llegar a perder con respecto a las víctimas, incluidas, por supuesto, el carácter sucesorio, que ya también tuvimos un capítulo sobre eso, y patria potestad de los hijos o de las hijas. Entonces, estamos hablando también de la violencia vicaria, cualquier otro tipo de violencia que también, por supuesto, va a tener una sanción. Y estamos también hablando de el daño moral, que ya también te lo comenté. Entonces, vaya, no es en sí el adulterio o la infidelidad, es más bien lo que se ocasiona por exactamente estar por en ejemplo. otro hogar, exactamente las consecuencias que pueden existir. Fíjate que yo he tenido en terapia, ahorita que dices de vicario, que va a haber quienes me linchen aquí, porque voy a atreverme a comparar, pero
quedamos que la violencia vicaria es cuando se manipula a los hijos para que ocasionen un daño, ¿no? Pues yo he tenido Controlen a la pareja. sentado Ujú. enfrente de mí a quienes controlan a la pareja por las mascotas, por llegar a acuerdos Sí, es de el cierto. fin de semana, yo los días de descanso, yo me lo quedo, pero literal, me tienes que dar para las croquetas y su spa y he tenido a pacientes enfrente de mí, no tienen hijos, pero tienen otros vínculos económicos en común, pero nos sentamos a platicar sobre el perrijo, el gatijo, el pajarijo, por sus mascotas. Entonces, por una parte creo que está bien en el sentido de ya se está valorando y queriendo más a los animalitos que antes se descuidaba mucho, Mucho. pero también son temas que se están poniendo sobre la mesa. Hay otro tema, Belén, muy interesante en la Ciudad de México. En diciembre del año pasado, 2024, hubo una situación de hablar ya del fraude familiar. Y en este contexto solamente estamos en espera de que sea publicado en la Gaceta de la Ciudad de México y habla exacto de lo que te estaba comentando, cuando la pareja ya está con alguien más y empieza a vender los bienes inmuebles o los bienes muebles que estaban sujetos a la sociedad o dispone de manera unilateral de ellos y no le avisa a la persona que obviamente también influyó y que le metió duro para poderlos obtener. Entonces ya también estamos hablando del famoso fraude familiar. Vaya, son las ahorita las que se me vienen a la mente, mi querida Belén, y que obviamente debemos estar bien, bien, bien al tiro, ¿no? Porque creo que estamos avanzando a pasos agigantados en este tema, pero también creo que a veces nos dormimos en nuestros laureles, mi queridísima Belén. Oye, Belén. Pero bueno, Elian, con alguien que se va actualizando contigo, como no, con mucho gusto, ¿por qué no nos acercamos? Porque tú estás a la moda, tú siempre al día súper actualizada. Súper Dime, trato de... Elian, Es que, viene, ¿sabes viene la qué? emoción. Hay muchos cambios actualmente en las leyes, o sea, ya a diario nos mandan, y ahora reformaron esta ley, y ahora va a haber o sea, hay muchísimos cambios en este sexenio, sin duda alguna, desde el inicio empezaron a haber serie de reformas impresionantes. Pero a ver, Belén, vamos a seguir con una dinámica y Sí. ¿por qué no nos dejan en el chat o nos mandan por correo o nos escriben aquí abajito exactamente para ustedes qué es la infidelidad? Que es una cuestión física, emocional, digital, todas las anteriores. ¿Les gustó que hubiera cambios en el 2000 con respecto al adulterio? ¿Les hubiera gustado que siguiera como un tipo penal? ¿Qué les parece? ¿Qué les hubiera gustado más? Sí, esta dinámica es súper interesante porque queda claro, ¿no? Para mí, ¿qué es infidelidad? Y el hecho de que para mí sea infidelidad no quiere decir que sea lo mismo para ti. Entonces va a estar súper interesante. Déjenos su comentario y déjenos saber qué es lo que para ustedes es infidelidad. Sí. Porque en este sentido, Ileana, déjame decir que otra vez no justifico, no demerito, pero cuando hay amor y hubo respeto en la pareja y se presenta un acto de infidelidad, ambas parejas, ambos integrantes de la pareja, perdón, sufren, ¿sí? No nada más quien lo vive. Quien lo vive se entiende porque no me respetaste, porque hubo una falta de acuerdo, porque me hiciste a un lado, pero hay ocasiones que quien lo comete también sufre. ¿Qué emociones llegamos a encontrar aquí, Ileana? Pues evidentemente la ira, siempre va a estar la ira como mecanismo de defensa, de protección, va a estar la ansiedad, hay mucha incertidumbre, hay miedo, hay frustración, en ocasiones se llegan a generar obsesiones. Sí, tengo que revisar y tengo que revisar, tengo que revisar. Le pido la ubicación, le pido la ubicación, le pido la ubicación. Estamos inmersos en un estado emocional sumamente alterado. Y del otro lado, quien comete la infidelidad o la falta de acuerdo, con esta culpa que se genera, entonces empieza a sobrecompensar. Y bueno, no hay otra solución más que sentarnos, conversar y siempre acompañados de un profesional, sobre todo de la salud mental, ¿sí? Es importante esto, no involucrar a los hijos, en la medida de lo posible, no involucrar a la familia, porque luego la familia se involucra además y terminan también opinando, involucrándose, manipulando y se convierte en un caos.
Oye, Entonces, Belén, pero es que a veces es necesario tu primer círculo, ¿no? Que también hemos platicado. O sea, si no le haces parte a la familia, a los amigos. hay momentos para todo, Ilian. Por supuesto, y siempre me han escuchado a mí decir, vive la emoción, siente tu sentimiento, vive tu pensamiento, acércate a tus redes de apoyo. Yo siempre lo he dicho, pero hay momentos para hacerlo, ¿sí? Si tú sabes que tu familiar más cercano, sin mencionar jerarquías, va a estar completamente de tu lado, por supuesto que le va a doler porque le estás transmitiendo que tú sufres, ¿sí? Pero tú después ya lo solucionas, vas a terapia, sanas, y entonces esa persona se queda con ese rencor y tú ya te reconciliaste, ¿sí? Entonces es sí acudir a tus redes de apoyo, pero no en el primer instante, si es con una persona que va a perder la subjetividad, perdón, que va a perder la objetividad, que va a ser subjetivo o que va a ir a atacar o que lo va a contar con toda la familia porque somos familia muégano. O igual vas a ir con una amiga, pero pues tu amiga o tu amigo es bien comunicativo, no lo va a reservar y entonces ya todo el medio se va a enterar. Entonces, sí acércate, pero con alguien que sea un poco, no 100% imparcial como red de apoyo. Acércate a un profesional de la salud, ¿sí? Y también compártelo justo con la manera más racional que te permita el momento. Es decir, sí me fue infiel de esta forma, pero la realidad es que también estábamos de esta otra forma, por ejemplo, ¿no? Sin mencionar casos específicos. Ok. Entonces, sí, recurren a tus redes de apoyo, pero con alguien que sea un más objetivo, con alguien que no sea, que sabemos que no se engancha tanto, no tomemos decisiones en el momento, Ok, ¿sale? perfecto. Ujú, me parece. Bien. Entonces, bueno, Ilian, tú me hablas de la parte bonita, ¿no? Ahorita ya no necesito una causal de divorcio como infidelidad, porque solo llegar a acuerdo vamos e interponemos. Pero ¿qué Convenio. pasa si del otro lado se niega? Porque también hay quien dice, no, yo no me quiero divorciar y hazle como quieras y yo no quiero. Sí, mira, lo comentamos en uno de los capítulos, pero en realidad debe de haber un convenio, una propuesta de convenio. Y la propuesta de convenio puede ser que los dos estén de acuerdo o nada más uno. Y la tienes que presentar al momento de que tú inicias exactamente el divorcio. Y el otro te va a decir, no estoy de acuerdo. Ah, bueno, pues en ese caso ya el juez estaría deliberando cómo están las cosas o sería cuestión de, a ver, lo más loable es que se sienten y que lleguen a un convenio con los abogados a los lados y ya decimos esto, lo otro, aquello, o que entre ellos hablen y ya se pongan de acuerdo y ya que llegue un convenio en realidad. Lo que se busca exactamente es que sea lo más equitativo posible y que no afecte al interés superior de la niñez, ¿no? Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que sí hay consecuencias, no por la infidelidad, sino hay consecuencias obviamente, o sea, por el origen de la infidelidad o que está con alguien más, como ya lo habíamos comentado. Empieza la persona a cambiar, Belén, y eso tú, pues creo que lo sabes perfectamente, cuando una persona te llega y te dice, es que, ¿sabes qué? Empezó a ser diferente, empezó a ser más agresivo, o ya no me pelaba, me ignoraba, totalmente estaba en el celular, se salía de malas, llegaba de malas, me empezó a limitar el dinero, eso es violencia y por supuesto que puede ser denunciado, ¿no? Entonces también como te había dicho, el daño moral, que también es otra, la violencia vicaria, que ya la comentamos, los diferentes tipos de violencia que hay en materia familiar, pero también en materia penal, que ya también lo abordamos en otro capítulo, mi queridísima Belén. Por ejemplo, no sé si has visto en los periódicos que te dicen, se cometió un delito pasional o una lesión pasional. No, tampoco existe eso. Sencillamente es un homicidio o feminicidio, más bien en este caso porque estamos hablando que es un delito en razón de género. Y ahorita me estoy enfocando a la mujer, ¿no? Totalmente a la mujer. Entonces estamos hablando de un feminicidio cuando es por razón de género y obviamente la víctima era una mujer o es una mujer. ¿No? Entonces, que ya sea que estaba casado o que tenía una relación de concubinato, existen una serie de supuestos, mi querida Valen, que sí las quiero comentar para que estemos en alerta de en qué Por momento favor. se comete el delito de feminicidio. Y ahorita las vamos a aparecer, bueno, van a aparecer ahorita para que lo puedan ir leyendo, pero dentro de los supuestos es exactamente que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Otra situación es que
se le hayan infligido lecciones infamantes, degradantes, mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. También puede ser porque, no sé, que el sujeto activo ha cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito, ya sea familiar, laboral, escolar o de víctimas. En este caso solamente estamos hablando, pues, del matrimonio, ¿no? Entonces nos enfocaríamos más que nada en la situación de carácter familiar. Este, ¿Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental? ¿Eso qué quiere decir? Que no es necesario que sigan casados, sino que también puede ser una separación y en la separación se haya ocasionado este tipo penal o este delito. Y bueno, existen otros supuestos también, pero en los casos, por ejemplo, en los que haya mantenido incomunicada a la víctima en cualquier tiempo previo al fallecimiento. Muchas veces ¿cuántas veces hemos escuchado que a la mujer no se le permite ya ni que salga de la casa, ni que se comunique con su familia y totalmente está en incomunicación total? Sí, Entonces, claro. también es un supuesto para el feminicidio y pues que la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, que en este caso, pues obviamente esté incapacitada con una gran imposibilidad de defensa, una dificultad para comunicación y para solicitar en este caso el auxilio respectivo. También pueden ser las lesiones, Belén, o sea que no necesariamente haya llegado tan fuerte esta situación o esta conducta, pero también pueden ser provocadas lesiones, exactamente, porque ya llega como en otro ánimo la persona y empiezan a discutir y demás, pues se pueden ocasionar lesiones, en este caso a la persona. Y bueno, también dependiendo de la lesión es la sanción que se le va a tener que imponer al sujeto activo. Es lo que te puedo decir que puede haber como consecuencias, en este caso, ya sea ya de las más catastróficas, de las menos, y vaya, lo mejor es realmente, Belén, y no me vas a dejar mentir, es que si ya estás con alguien más y ese alguien más te sientes mejor, creo que lo mejor es que dejes a tu pareja y no vas a dejar nunca de ser papá o mamá, pero pues obviamente creo que lo más sano es retirarse y evitar todo este tipo de consecuencias legales que te pueden destruir a ti como persona, ¿no? Esta información se me hace súper certera porque nuestro programa va a salir el 1 de marzo y también es en conmemoración a el Día de la Mujer, lo que tú nos estás mencionando, Ileana, así es que te lo agradezco muchísimo. Y con respecto a, porque hablamos de pareja y aquí es indistintamente la preferencia sexual, pero más bien ya nos estás dando un punto de vista con mujeres, ¿qué pueden esperar los hombres? Legalmente, ¿qué hay, Ileana? Los mismos tipos de violencia que ya hemos comentado, puede ser que sea el papel en la inversa, ¿no? Que la violencia sea psicológica, sea material, sea, digo, sea económica y patrimonial, pero obviamente que el sujeto activo sea la mujer y el sujeto pasivo o la víctima sea el hombre. Las lesiones que muchas veces también las mujeres pueden infligirle a su pareja y en este caso también tiene que ver con el tipo de lesión para saber la sanción. Y en este caso, pues no se aplicaría el feminicidio porque es un delito de género, pero Ujú. si en este caso la persona o la mujer agrede al hombre, entonces estamos hablando ya de una situación Las de leyes también le protegen. homicidio. Claro que sí, o sea, los protegen por igual, sin duda alguna, pero obviamente tanto las mujeres como los hombres pueden ser infieles. Y en este caso, para ambos existen consecuencias. Digamos que estamos en un plano de seguridad, así lo dice nuestra ley fundamental, mi queridísima Belén. Oye, Ilian, y desde tu experticia, también he atendido a pacientes, aquí me tocó mujeres, la verdad, en donde el juez o la jueza les pedía antes de firmar el divorcio una plática, no sé si predivorcio, los hacía que se sentaran, que todavía negociaran si de verdad se querían separar. Y digo, desde la parte de la victimología dices, ¿tienes a tu agresor o a tu agresora? Ya te humilló, ya te maltrató, ya te golpeó, ya te hizo N cantidad de cosas. ¿Y todavía, juez, quieres que se sienten a conversar? Mi O querida cuando hubo Belén, malos tratos hacia los hijos. ¿sabes qué pasa? Las estrategias legales de algunos abogados son muy malas. Porque obviamente si tú ya sufriste y padeciste, tienes que pedir medidas de protección en Claro. materia penal, ¿sabes? Entonces, si te vas ya con un juez de control y el juez de control
en materia penal, te va a resolver la materia penal, pero yo he visto asuntos en donde me he presenciado audiencias públicas de jueces de control en donde realmente la parte le dice que quiere que resuelva la parte de derecho familiar. Así de, sí, pero oiga, señor juez, sí, las medidas, no sea malito, démelas, pero también fíjese que quiero que pierda la patria potestad, ¿no? O sea, porque fíjese, y el juez así de, momento, eso te tienes que ir en materia familiar y te tiene que resolver exactamente el juez de lo familiar, dependiendo de lo que tú le digas, te va a tener que resolver la situación de patria potestad en su caso. Pero a mí no me digas que me involucra una materia que apenas se está resolviendo, apenas se está ventilando. Yo te puedo dar medidas de protección exactamente, pues para eres víctima, ¿no? Entonces, Claro. en esos casos, la verdad es que la falta de estrategia sí la he visto mucho en muchos abogados. Me han llegado casos en donde dicen, ¿sabes qué? Me divorciaron, sí, pero nunca se vio nada sobre la pensión alimenticia. Entonces, Mm. échame la mano, ¿no? O he visto casos, uno sobre todo que no, que llegó y que dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Hubo un caso en donde, para que tenga mucho cuidado, cuando te vuelves responsable solidario, que ambos tienen el crédito juntitos y que adquieren una casa. Y el señor, bueno, la persona, sujeto activo, vamos a decirlo así, porque puede ser señora, señor, o no sé, el sujeto activo empieza a agredir a la víctima, le empieza a pegar, le empieza a maltratar, y esta persona lo que hace es agarrar a su hijo y salirse de la casa que seguían pagando a 30 años. Mm. Entonces, los abogados los divorcian, pero nunca tocan el tema de qué va a pasar con la Mm. casa. Y entonces dicen, ¿y ahora qué hago? O sea, ya me salí con mi hijo y ahora tengo que seguir pagando la casa y ahora esta otra persona que era quien me estaba maltratando, la está evitando y ya tiene una nueva pareja y yo Ujú. la sigo pagando porque soy responsable solidario. Ujú. Entonces, todos esos casos sí deben de tener mucho cuidado porque realmente, ¿qué era lo que hubiera hecho ella? Ministerio Público, obviamente presentar la denuncia para que se abra la carpeta de investigación y mientras pasa eso, que se dicten las medidas de protección y obviamente es neutralizar a la persona que está cometiendo este tipo de lesiones. Pero vaya, al final protege su patrimonio, porque la salida que ella obtuvo, a lo mejor la que le recomendaron es agarra a tu hijo o tu hija y salte de la casa. Que mira, la verdad, depende mucho de la violencia, ¿no? Pero pues ahí tienes que Sí, asesorarte súper bien para la estrategia legal que tengan que seguir. claro. Porque aquí yo creo que no importa que el abogado te cobre poquito, no vas a ver, o te cobre mucho y más vas a ver. Más bien pregunten qué experiencia tienen sus abogados, cuántos casos han llevado, todos esos detalles, Ilian, qué tan actualizados están y pues para qué se van con alguien más. Mejor aquí está Ilian Maldonado, que los va a super guiar, los va a super apapachar y van a estar en las mejores manos. Vamos a hacer lo mejor posible. Siempre me Comercial, Ilian. dicen, o sea, estos asuntos de derecho familiar, pues la verdad es que tienen mucho sentimentalismo, ¿no? Pero en otros casos como responsabilidades administrativas me dicen, pero lo vas a ganar. O sea, yo no te puedo decir que lo voy a ganar, pero voy a meter todos mis conocimientos para que obviamente tengas una sentencia favorable. Y eso es algo que también no me gusta de los colegas, Claro. que te dicen, te lo voy a ganar. No te lo voy a ganar, hombre, no es cierto, o sea, porque no depende de ti, depende de una tercera voluntad. Entonces, no puedes garantizar algo, ¿no? Que todavía no sabes cómo se va a desarrollar por parte del magistrado, que es el último, o los ministros, que son los últimos que tienen la última palabra, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardas en sanar un divorcio por infidelidad o entendiendo esa con todo el contexto que tú nos has dicho? Ok. Bueno, creo que la pregunta dorada también, Ilian, te la complemento es, ¿se puede sanar o se puede rescatar una relación por infidelidad? Es lo que muchas veces me preguntan. ¿Y cuánto tiempo me va a llevar? Es que duele Evidentemente, mucho, o sea, sí duele mucho y mm, dices, o sea, es la persona en la que más confiabas, ¿no? y se rompió eso, Mm. ¿no? Entonces, Pueden siempre les cambiar, digo, Belén. Los infieles pueden, o las infieles pueden cambiar. todo depende otra vez, ¿no? Para ti, Ilian, responde a nuestra encuesta, que es la infidelidad. Ujú, ujú. La Pero respuesta a todo es, ¿se puede? Sí, sí se puede. ¿Se puede sanar la relación? Sí. ¿Podemos mejorar como pareja? Sí.
puede cambiar la persona, sí, pero todo va a depender, Oye, Belén, ¿sí? ¿tú tienes, por ejemplo, terapia en pareja también? Claro que sí, Lian. Entonces pueden ir contigo exactamente para una buena terapia de pareja, ¿no? ¿Y ahí Así cómo los manejas? ¿Todos sesiones siempre van juntos? ¿Son individuales? ¿Juntos Cada, individuales? cada tratamiento es individual, llegamos a objetivos. La mayoría de las veces son en conjunto, son las dos personas en el mismo espacio. También los atiendo en línea, entonces estamos conectados los tres. ¿Tiene el mismo Y efecto en línea? no está, sí, sí, Sí. porque los objetivos son los mismos. Es un poquito nada más de invertirle más ciertos factores, pero sí se puede. Ujú. Pero a lo mejor es porque todavía están juntos, ¿no? Pero a lo mejor ya se separaron y entonces cada quien se conecta desde su espacio Ah, ya. y yo los veo también a través de esta parte. O en momentos también, a veces paso a uno al consultorio o me conecto con uno, termino y me conecto o paso al siguiente. Entonces depende mucho de los objetivos que busquemos terapéuticamente, porque en la mayoría de los casos en realidad la infidelidad es la punta del iceberg, pero hay muchas otras cosas de fondo. El tiempo promedio, y si les digo, de la noche a la mañana, ni lo vas a olvidar ni te va a dejar de doler, ¿no? Para más o menos darles yo un tiempo aproximado de trabajo, es de 6 meses a 12, porque se manejan otros temas, no únicamente el que los está llevando a consulta, porque tiene de raíz esto. Pero ¿qué necesitamos para sanar la relación, Ileana? Transparencia temporal. ¿A qué me refiero con transparencia temporal? Si lo que tú estabas haciendo, por ejemplo, era a través de alguna plataforma, entonces, eventualmente, bajo acuerdos bien establecidos de un método terapéutico, a lo mejor te voy a pedir y tú vas a acceder a mostrarme tu celular. Es mejor eso a que yo a escondidas te lo agarre y te empiece a revisar, por ejemplo, ¿no? O va a haber momentos en donde, discúlpame, necesito saberte bien y mándame tu ubicación, que no es lo mismo, me la mandas porque quién sabe qué estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, para eso es un acompañamiento psicológico, para poner todo esto sobre la mesa de manera más asertiva. También tenemos que trabajar responsabilidad emocional, porque no se trata solo de tú me hiciste y es que tú fallaste y es que tú me faltaste y el dedito señalador, a decir, sí, esto pasó y que de eso también es parte de mi responsabilidad, ¿no? Yo que lo viví, también cuál es mi responsabilidad o en qué yo puedo ayudar, porque otra vez se tiene que generar la confianza. Y definitivamente, Ileana, lo que sí es súper recomendable, yo nunca les digo qué hacer, siempre es una sugerencia este apartado, pero la mayoría de las veces es indispensable. Si todavía hay forma o posibilidad de contacto con la otra persona porque fue alguien cercano, alguien del trabajo, eh, alguien que me transportaba, no lo sé, entonces el contacto cero con esa persona es indispensable, eso sí, y garantizar que va a haber un compromiso de ya no comunicarme o no estar en contacto con esa otra persona. Ajá. Y obviamente otra vez poner sobre la carta, sobre la mesa las cartas y que yo siempre también les aclaro, son acuerdos, unos van a ser inamovibles y otros movibles. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo lleguemos a un acuerdo ahorita, que me vas a mostrar tu celular cuando yo tenga una duda y tú y yo en conjunto lo vamos a hacer. No quiere decir que en 6 meses lo vas a seguir haciendo. En ese tiempo ya esperamos haber confiado nuevamente en el lazo de confianza. Ajá. Pero ¿cuál es un acuerdo inamovible? Ya no vas a tener este contacto con esta compañera con quien llevaste a cabo el O acto, compañero. ¿no? Por ejemplo. Ujú. Así es. Entonces llegamos a acuerdos, unos se van a mover con el paso del tiempo y otros definitivamente van a ser inamovibles. Una situación de crisis para mí en la pareja, siempre se los digo que es como un trampolín que me puede dar la fuerza para tocar fondo y cambiar, separarnos de la manera más sana, o me puede dar la fuerza para como pareja también pasar al siguiente nivel, que es lo que nos va a afianzar, nos va a consolidar, nos va a permitir tener un giro en la pareja y vamos a poder seguir creciendo.
Entonces, una crisis no siempre va a terminar en separación, pero tampoco ir a terapia siempre nos va a garantizar salvar la relación. Es justo para que pongamos las cartas sobre la mesa y podamos dar el paso siguiente, cualquiera que sea el camino, Ilia. Yo soy bien clavada. Doloroso, pero bien. La verdad es que yo sí tardo mucho en superar a las personas. O sea, no nada más a mis relaciones sentimentales y de, no, 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 a las personas en general. Es un proceso muy largo para mí. Y veo que otros como que agarran el hilo y vámonos a la chingada. Yo no. Yo me cuesta mucho trabajo. Sí, sí, Eso es sí. lo que sí, 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 me cuesta Por mucho. eso es muy individual cada uno de los procesos, ¿no, Ilia? Así es, Y Belén. pues en ese sentido, Ilian, estamos llegando a el final de nuestro programa. Tenemos una super dinámica también que queremos que nos escriban, que queremos que se comuniquen, que nos compartan, por favor. Y en esta dinámica lo que queremos es preguntar, ¿a ustedes les queda claro cuál es su concepto o para ustedes qué es infidelidad? ¿Y cuál sería ese acuerdo que, a ver, Ilian, si me lo quieres compartir, si no, se vale que sea secreto, pero por ahí dejas tu comentario anónimo. Ilian, ¿qué acuerdo básico sobre fidelidad tienes presente? Pero la pregunta es, ¿ya se lo hiciste saber a tu pareja o sigue siendo un secreto también? No, no, no. Se lo hice saber a mi pareja en la luna de miel. Ahorita tú sabes muy bien que La vamos a luna de cumplir miel, o sea, ya, pobrecito ya había sí, yo ya firmado. tenía todo. Vamos a cumplir 25 años de casados, mi pareja y yo. Felicidades. Gracias, Belén. Y la verdad, en la luna de miel, sí, ambos nos sentamos y dijimos, si alguna vez alguien nos llega a mover el tapete y vemos que está en riesgo nuestro matrimonio, tenemos que sentarnos y decir, hay alguien que me está moviendo el tapete, vamos a ver si aún nos Está podemos pasando. reenamorar, échale ganas o yo le echo ganas para ver cómo podemos llegar otra vez a estar juntos y si no se puede, bueno, pero siempre fue una de las cosas que yo primigeniamente le pedí. Y constantemente, no, bueno, no diario, pero sí, cada vez, si se puede, tocamos el tema de, oye, todo está bien en tu trabajo, ¿cómo vas? ¿Hay algún tema que quieres platicar conmigo? ¿Hay alguien que te esté moviendo el tapete? Es como muy recurrente que yo pregunté, él nunca pregunta, pero yo sí pregunto muy recurrentemente eso. No hay forma de que yo vea su celular, eso sí, pero él tampoco puede ver mi celular. O sea, como que hasta ese caso, en ese aspecto sí tenemos que confiar el uno en el otro. Y si, por ejemplo, si le entran mensajitos tipo 11 12 de la noche, y si le digo, ¿quién es? Y puedo asomarme. O sea, si me dicen, no, pues es fulanito de tal. Ah, órale, va. O sea, pero ya, domingo a las 12 de la noche o 11 de la noche, si dices tú, pues quién es, ¿no? Pero bueno, a veces el trabajo así es. Y sí me muestra los mensajes y todo eso. Entonces, he llegado a ese acuerdo con él. ¿Tú? Imagínate, Ileana, está el tema del celular, es súper importante. Mi pareja, mi esposo y yo tenemos la contraseña, tenemos la clave del otro, del celular, pero no nos metemos sin su permiso. Entonces, ahorita que dices los horarios, imagínate, pues yo tengo pacientes en crisis, me escriben, me marcan a altas horas de la noche o con otros pacientes y pues evidentemente mi pareja, mi esposo tiene que saber que estoy en atención, ¿no? No doy detalles, no doy nombres, pero sabe que estoy en atención prácticamente 24 horas en asuntos muy particulares. La mayoría de los pacientes entiende, pero sí le hago saber, estoy atendiendo a un paciente delicado, voy a estar muy atenta del teléfono porque también constantemente estoy yo en el teléfono, mis pacientes lo saben, ¿no? Siempre les digo, me puedes escribir, pero aunque tarde, te contesto. Y Entonces, es para bien él que yo raro. constantemente esté en el teléfono, Ujú. sí, Es algo que te sí, sí, tengo que sí. valorar, reconocer y por eso siempre que te recomiendo con todos, porque sí, te recomiendo con todo el mundo, eres una persona tan comprometida que estás 24/7 que al momento en que tengas crisis, ahí ella va a estar en la línea, te va a decir qué hacer, qué no sé cómo hacerlo. Si ya de plano ves que hay un tema más complicado, o sea, la verdad es que eres súper profesional en ese aspecto. Pocas personas ya, o doctores, o licenciadas en psicología, o psicólogos, o psiquiatras, ya te dan como esa atención. O sea, hay un momento en que cortan porque dicen, no, pero mi vida, pero yo tengo que seguir viviendo. Y los otros con crisis de ansiedad extrema y no pueden salir adelante. Entonces, la verdad es que es uno de los aspectos que te tengo que reconocer y te agradezco profundamente porque todos tus pacientes exactamente saben que pueden contar contigo las 24/7 Belén. Y de verdad, eres la mejor. Entonces, Muchas gracias, Iván.
Pues, ¿cómo Pues cerramos así este es. Entonces, capítulo? sus acuerdos, por favor, déjennoslo y sobre todo compártanselo a su pareja, ¿no? Y lean en qué momento buscar para cerrar este programa, buscar a un abogado. Obviamente, cuando ya uno inmediatamente tiene sentido de que o ya se acabó el amor, ya no es lo mismo, ya no te sientes en una zona segura, estás siendo muy agredida o agredido constantemente, ya no es lo mismo y obviamente por más que intentas hablar con la persona, esta persona se cierra, ya no quiere, está en otro aspecto, o sea, ya cuando sabes que ya realmente ya no hay más que hacer, no te creas, también nosotros como abogados se nos acercan, nos dicen, ya me quiero divorciar. Sí, claro, tráigame esos papeles. Pasan 2 semanas, no pasa nada. Entonces, o pasan 2 meses. Y ya cuando ves, otra vez la persona está con esa otra persona. O sea, también entendemos que son situaciones delicadas, difíciles y les damos su tiempo, ¿no? Les decimos, no se preocupe, tomes el tiempo que usted considere cuando ya esté seguro o segura, aquí o seguro, aquí estamos nosotros para poderlo apoyar. Entonces, es darles espacio, mi querida Belén. No hay de otra. Más en estos temas tan Espa- delicados, ¿no? No podemos decirle, sí, ya, ahora ya me dio sus papeles, lo voy a divorciar. No, pues, ¿cómo crees? Sería, no, no, muy complicado. Pero bueno, pues mi queridísima Belén, nos vamos. Nos vamos, Ilian. Acérquense a profesionales de la salud mental, acérquense a profesionales en materia legal. No es el que te cobre más barato, no es el que te cobre más caro, es el que tenga más experiencia y que te dé esa confianza, porque vas a abrir algo muy íntimo y te vas a exponer. Lamentablemente, si es necesario, pues hay que hacerlo. Hablemos de esos temas, aunque sean dolorosos, aunque creamos que algo malo va a pasar, mejor hablemoslo y pongámoslo sobre la mesa, porque la infidelidad es un tema que todos conocemos, Ileán, pero pocos se atreven a hablar profundamente de ello. Oye, Belén, Nosotras fuimos Ileán Maldonado. antes de irnos, nada más déjame decirles que hay teléfonos de urgencias por si realmente alguien está padeciendo algo muy complicado. Como sabemos, ya es el 911, pero también pueden comunicarse a la línea Mujeres, que es asterisco 765. Entonces, ahora sí, ya nos vamos. Nos despedimos, ella fue y es y será nuestra abogada de cabecera, Ileán Maldonado, y su Mi psicóloga, queridísima Belén López. Nos psicóloga, mi estamos queridísima viendo. psicóloga y adorada Belén López. Nos vemos a la próxima. Nos vemos. Gracias.